de los que hablas. Y en efecto, como lo dices, Semarnat ha estado muy atento. Sí. Los compañeros son de primera, la verdad, desde la secretaria Ileana y todo el equipo, Mariana. Entonces, a seguir trabajando con ellos, y sea órdenes de demolición hasta medidas de mitigación, que también son otras opciones para poder resolver algún problema ambiental que se haya generado por la construcción de un edificio. Y le tengo una buena noticia. Aquí también vine a plantear lo de los surfistas, la primera ciudad que surgió justamente de este movimiento a nivel mundial es en Bahía de Banderas, el surf. Presidenta, esto que platicamos aquí de la ciudad mundial, la primera, Bahía de Banderas, ¿sabe quién nos escuchó? Y que me dio mucho gusto conocerla en el avión, ese mismo día que yo regresaba, a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Ah, sí. La hiperactiva, Josefina. Sí, la verdad quiero buena. reconocer el trabajo porque con todos estos años que tengo como periodista, es la primera vez que tengo la atención de todos estos secretarios. Nosotros buscamos a muchos del medio ambiente y hasta que estuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con María Luisa Albores, nos atendieron, avanzamos y seguimos avanzando. Bueno, pues Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México, súper dinámica, ya se entrevistó con los jóvenes de surf, ya los va a apoyar en varios eventos y se va a hacer el Día de Muertos en Bahía de Banderas, que también ya tenemos y digo tenemos porque me siento integrada a la comunidad, un espacio de 1 hectárea, 200,000 metros me parece, 1 hectárea, 10,000 metros de 1 hectárea para bienestar animal, para los animales que también protección y animales que han requerido intervenciones quirúrgicas, también ya lo tenemos ahí en Bahía, que nos ha escuchado este joven presidente Héctor Santana. Y bueno, también ya para terminar, pues yo siempre he traído aquí situaciones que tienen que ver con mi comunidad, ver de qué manera puedo incidir en transformar, pero yo tengo un asunto pendiente y es personal, presidenta, porque usted sabe que precisamente por este tipo de luchas, de querer orden, de proteger al medio ambiente, el ecosistema, varios compañeros hemos sufrido atentados, el más reciente con Eric Saracho, que platicó con usted, murió Esaú de Cihuatlán, un compañero, Esaú Román Pérez, a él lo mataron allí en Cihuatlán saliendo de su casa. Otros más que no voy a mencionar hoy, pero yo el 1 de julio de 2022 fui víctima de un atentado terrible. Estoy con vida, no sé cómo, la logré y la libré. Aquí estoy. Gracias a la secretaria Rosa Isela, que siempre me ha apoyado. En cuanto al mecanismo se refiere, doy gracias, pero presidenta, insistí muchas veces porque lo atrajo mi caso la Fiscalía General de la República cuando estaba Gertz Manero. No me llamaron, no supe nada, hablé y se quedó en stand-by. Y entonces espero que con Ernestina Godoy pudiera yo establecer contacto, como quisiera también establecer contacto con el secretario Harfuch para algunos otros temas que yo no he traído aquí, por seguridad y otros más en los que agradezco a toda la gente de derechos humanos que no los traigo aquí porque son susceptibles de mujeres de trata, de niños de abuso sexual, que lamentablemente se da eso en la región. Son otros temas, pero agradecerle este espacio y que podamos tener esta comunicación. Muchas gracias. Gracias. Vamos sobre el tema. La compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el reforzamiento de la seguridad en los sitios arqueológicos, ¿cuántos sitios en específico se reforzarán y cuáles son las acciones que se implementarán primero? El día de ayer lo instruí. Se tienen que sentar el secretario Omar García Harfuch y el comandante de la Guardia, por supuesto, y Claudia Curiel y el director del INAH,
para ver de qué manera puede fortalecerse la seguridad a la entrada de los sitios arqueológicos. En el momento que tengamos ya todo el protocolo, por supuesto, lo vamos a informar. ¿Se hará un protocolo particular para los sitios arqueológicos? Sí, el objetivo pues es evitar que cualquiera pueda entrar con un arma de fuego. No ha ocurrido nunca, con excepción del día de ayer. Pero ya que ocurrió ayer, pues tenemos que tener pues protocolos que eviten que sea así, anuncios y al mismo tiempo información y al mismo tiempo ver si se requiere equipamiento para poder adquirir el equipamiento. Entonces, son, como ustedes saben, muchísimos sitios arqueológicos en México y pues eso es lo que tienen que platicar con la experiencia que se tiene. En tanto, ¿cuáles serán las acciones que se realizarán, digamos, de manera inmediata y en tanto se colocan los arcos o si es que sí se colocarán estos arcos? ¿Qué se Sobre priorizará? todo reforzar la presencia de la Guardia. Ya existe, repito, destacamentos de la Guardia cerca de los sitios arqueológicos, pero junto con Claudia Curiel, por cierto, nosotros aumentamos el presupuesto de vigilancia de los sitios arqueológicos, eso es algo importante desde el año pasado y normalmente están policías estatales o policías auxiliares que son contratados de las policías estatales. Hay a veces policías que pueden ser contratadas por privados o por el sector público para poder vigilar. De igual manera que la policía, ¿cómo se llama el área de la policía, Omar, que se contrata? Seguridad Federal, no. Servicio de Protección Federal, que también ayudan a la vigilancia. Entonces, es fortalecer la presencia de la Guardia. Ayer hay que destacar la participación de la Guardia el día de ayer. Al instante que fueron informados, llegaron al lugar, siguieron todos los protocolos, una enorme preparación y al mismo tiempo mucha valentía también, porque avanzaron para evitar que pudiera aislar al agresor y que pudiera haber más personas víctimas de este agresor. Pero en principio pues es fortalecer la presencia de la Guardia y pues ya tienen que sentarse para ver cómo lo van a hacer, en qué lugares, etcétera, para pues evitar situaciones como esta. Es muy importante que ya con más información podamos ver cómo fue influida esta persona para poder realizar este evento. Por lo que sabemos hasta ahora, por lo que nos ha dicho la Fiscalía del Estado de México, pues hubo influencia de actos que ocurrieron fuera de México. Entonces, también esto es importante para tomar medidas en general en nuestro país. Gracias, Presidenta. ¿Se sabe de dónde era originario el atacante? ¿De dónde, perdón? Tlapa, Guerrero. ¿Y los boletos de autobús que se hallaron en su mochila tenían como destino este lugar? Llegó a Ciudad de México y de Ciudad de México a San Juan Teotihuacán, un día antes del evento. Gracias. ¿Ha habido comunicación por parte de familiares o de algunas personas relacionadas con el atacante que ya hayan solicitado el cuerpo o alguna otra información? Sí, pero pues ya daríamos la información posterior. Gracias, Presidenta. Precisar, de las personas lesionadas, si ya fueron dadas de alta 6, entonces quedarían 6 hospitalizadas. Sí. Quiero destacar el trabajo también de Alejandro Schwartz. De inmediato se trasladó él personalmente a todos los hospitales del IMSS Bienestar en donde fueron atendidas estas personas y por supuesto de la Secretaría de Cultura que estuvo ahí, de la Comisión de Víctimas de Gobernación y Relaciones Exteriores, aun cuando el secretario está fuera de México atendiendo algunos temas, lo que mencioné que es la visita de la Unión Europea a nuestro país. Su equipo y él personalmente estuvo en contacto con los embajadores
para poderles dar pues todo el apoyo consular de sus países que requerían. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas? Todas las personas están fuera de peligro, algunas de ellas fueron intervenidas, pero están fuera de peligro. Gracias. Y, presidente, igual en temas de seguridad, el periódico The Washington Post informó esta mañana que los agentes que fallecieron en Chihuahua pertenecían presuntamente a la CIA. ¿Qué información tienen? ¿Confirmarían esto? Sí, si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información veraz pues las autoridades del Estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias, porque eso es pues lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento, y comentamos que después se iba pues a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidor. ¿La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, No. presidente? Y gracias. Y sobre la conversación que sostuvo con la primera ministra de Japón, además del tema comercial, ¿en qué área se busca fortalecer la relación entre ambos países? Sí, fue una conversación que teníamos programada con la primera ministra Takaichi, fue una conversación muy agradable. Hablamos de pues tanto temas internacionales. Japón pues en este momento vive una situación por la falta de petróleo derivado del cierre del estrecho de Hormuz. Entonces ella desde hace tiempo había solicitado, no ella, pues el gobierno de Japón había solicitado a Pemex la posibilidad que pudiera exportarse en la medida de lo posible petróleo a Japón. Esto ya había habido un acuerdo para cierta cantidad de petróleo que pudiera exportarse. Se ha exportado muchas veces, no es la primera vez que se hace, que es el excedente de crudo que tenemos todavía que se exporta, que no es utilizado en nuestras propias refinerías. Hablamos pues de aumentar el comercio entre Japón y México. Hablamos también porque nosotros tenemos desde hace muchos años, el gobierno de México tiene cooperación con la Agencia de Cooperación de Japón. Ellos, por ejemplo, financiaron una planta de reforestación que hay en la Ciudad de México, en la Comisión de Recursos Naturales, desde los 90s. Y desde ahí quedó una colaboración muy estrecha en temas ambientales. Entonces, estamos colaborando a través de las agencias de cooperación en el saneamiento de ríos, en temas de contaminación atmosférica todavía, y hablé de que poder seguir colaborando con la agencia de cooperación en otros temas ambientales que nos interesa, colaborar con ellos y al mismo tiempo pues garantizarle siempre pues la estabilidad de las inversiones en nuestro país, y ellos están muy interesados en ampliar las inversiones en México de distintas empresas japonesas. Entonces fue una conversación muy cordial y quedamos que a través de los cancilleres se va a seguir trabajando. ¿Se planteó la posibilidad de algún encuentro presencial entre ambas? Hasta ahora no, sino más bien de seguir trabajando en la colaboración. Gracias, presidente. Y finalmente, si me permite preguntarle a la secretaria de Gobernación, ¿cuál fue el resultado de la reunión que sostuvo ayer con el alto comisionado de la ONU? Con su permiso, presidenta. Efectivamente, ayer nos reunimos durante un buen lapso
ahí en la Secretaría de Gobernación, con el alto comisionado de Naciones Unidas, que llegó procedente de Ginebra, y con su equipo de trabajo. Pues el resultado fue positivo, ahora le digo al final, pero fue un diálogo respetuoso y fue en dos sentidos. Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado. Entonces hablamos, digamos, de todos los temas y hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas, los planes que tenemos en México por siempre, digamos, que ya están establecidos aquí por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí les manifestamos la instrucción que tenemos superior, pero también la convicción de seguir trabajando en coordinación con todos los organismos de derechos humanos que pertenecen a Naciones Unidas y en general con todos los organismos internacionales, no solo de Naciones Unidas, y de trabajar en coordinación con ellos permanentemente, como lo hemos hecho hasta el momento. Así que pues en ese tono fue y por eso lo consideramos positivo, porque pues ese fue un primer compromiso, el de colaborar no solamente por una cuestión de ley, de orden legal, sino la convicción de estar trabajando permanentemente en relación con el respeto irrestricto a los derechos humanos. En México hablamos también sobre protocolos que tenemos en materia, por ejemplo, de los derechos a la libre manifestación de las ideas, en la calle, en fin, hablamos de diversos temas, no solamente del tema de búsqueda, pero bueno, también hablamos sobre el nuevo plan que se tiene a partir del cambio de la ley del 25 de julio del año pasado a la fecha en materia de búsqueda de personas desaparecidas y también escuchamos de ellos comentarios respecto del trabajo que se lleva a cabo aquí en México y con relación a otras historias de otros países, pero estuvo atento y muy receptivo y nosotros también a sus palabras, a sus ejemplos también. Gracias. ¿Hubo algún comentario en específico sobre el rechazo del Estado mexicano al informe del Comité contra la Desaparición Digamos Forzada? que en general no hubo así como un tema, pero pues nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente, ¿no? Muchas gracias. De colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas. Gracias. Gracias, Presidenta. A ver, sobre el tema. Muchas gracias, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, su gobierno al principio de este año dio a conocer el decomiso histórico de cartuchos. En la foto donde le encuentran el arma y el cuchillo al joven, hay una bolsa que trae cartuchos. Quiero preguntarle al secretario de Seguridad o al fiscal, si se puede, saber cuántos números de cartuchos tiene la bolsa, porque se ve que tiene un gran número de cartuchos, y si ya están registrando o están rastreando esos cartuchos. Por favor. ¿Fiscal? Con su permiso, señora presidenta. El perpetrador había adquirido un arma de fuego. Todavía no sabemos con precisión dónde lo hizo. Tuvo un costo de 40,000 pesos, eso sí lo sabemos. En algún momento lo manifestó de alguna forma.
También manifestó haber adquirido cartuchos suficientes por un importe de 10,000 pesos del calibre correspondiente a esa arma, en el entendido de que había más de 50 elementos balísticos sin percutir en una bolsa que portó en todo momento a paso y medida que realizaba la agresión. Y también tenemos conocimiento que percutió, creo que son 14 elementos balísticos percutidos en contra ya sea de los oficiales respondientes o lamentablemente de las víctimas que se hirieron o perdieron la vida. Fiscal, ¿ya van a estar rastreando estos cartuchos? Es muy importante. Sí, son de la marca Águila, son de fabricación nacional. Se comercializan en las instancias correspondientes, son de uso policial, no son de uso restringido, reservado, lo son, pero tienen alguna connotación también de fuerzas civiles de seguridad, es decir, son más accesibles que los carriles de mayor poder. Gracias, fiscal. Presidenta, para quienes estuvieron ahí, las familias, turistas, trabajadores, el impacto no termina cuando pasan las noticias. Presidenta, preguntarle qué apoyo emocional real y cercano estará brindando su gobierno para ayudarles a sanar y cómo se va a garantizar que no queden en el olvido. Vamos a dar un teléfono para que puedan comunicarse, si no lo puedes dar, para que cualquier persona que haya estado ahí, que requiera algún apoyo, por supuesto, brindárselo. Muchas gracias. Y por último, Presidenta, agradecerle a usted y a la Secretaria de Gobernación, porque yo le di a conocer el caso de unos hermanos que estaban presos injustamente en Chiapas, se lo di a conocer en Veracruz y luego aquí en la Ciudad de México. Es de la familia, Daniel y Camerino Muñoz, que fueron víctimas de falsas acusaciones. Nada más decirle que la familia de estos hermanos le mandan su agradecimiento tanto a usted, señora Presidenta, como a la Secretaria de Gobernación, que siempre los atendieron muy bien, y muchas gracias por resolver este caso. Gracias. Gracias. Vamos de este lado. Presidenta, gracias. Buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, presidente, en el caso de este lamentable hecho de Teotihuacán, en la investigación que están llevando a cabo ustedes, ¿pasa el móvil de este atacante por el racismo? Se lo pregunto porque existe un video, está circulando en redes un video, que presuntamente lo grabó una de las personas que fueron sometidas, en el que se escucha a este atacante hablar y decir que vinieron de Europa y no van a regresar. ¿Pasa por el móvil, el racismo? Como ustedes saben, el atacante perdió la vida. Eso nos imposibilita a que rinda ulteriores entrevistas. Tenemos ya circunstanciado prácticamente el hecho en modo, tiempo y lugar. Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad, y en el marco de esa enfermedad uno puede cometer cualquier cosa de barbaridades, y para nosotros como Fiscalía, de manera muy preliminar, a 22 horas de que fue el evento, tenemos una conclusión preliminar que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental, aunado a que él se encontraba desconectado del mundo que vivimos nosotros y tenía una realidad propia. En ese marco es un sujeto que actuó en función de lo que él creía que debía hacer, de manera equivocada, y bueno, pues esos son parte de las actitudes es una de las vertientes de la violencia homicida. Preguntarle, las personas que lograron sobrevivir, me imagino que ustedes ya las han interrogado, las han hecho preguntas. ¿Les ha comentado a estas personas que afortunadamente, no padecieron mayor daño, qué les decía el atacante en el momento que se ve cómo recorre la pirámide? Por respecto a las víctimas, pero sobre todo a su condición médica y emocional, no se ha sometido a estas personas a una entrevista ministerial, y ya habrá tiempo, ya hay mecanismos, incluso hay mecanismos internacionales que permiten no hacerlo ahora, sino en su momento más adelante en sus propios lugares de origen, tomando en consideración que todas las víctimas son extranjeras.
¿no? Y los testimonios que nos allegamos ya son básicamente del personal de vigilancia interna del recinto, de primeros respondientes y algunos testigos que por ahí pudimos localizar. Pero básicamente las entrevistas en cuanto a las víctimas, esas todavía no suceden, pero sucederán con respeto a su integridad física, a su condición emocional, y pueden ser en cualquier otro momento, insisto, utilizando los canales internacionales que para ese efecto existen. ¿Cómo es que saben ustedes el costo del arma? Perdón, el costo, ¿cómo es que saben ustedes? Bueno, tenemos indicios de carácter reservado que precisamente por esa condición todavía no vamos a abrir, pero había indicios que son manifestaciones mismas de él, algunas notitas que dejó por ahí, donde decía que iba a cometer la acción, ¿no? Que tenía alguna inspiración más allá de la tierra para hacer estas cosas, y pues en ese contexto adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que él consideraba le iban a ser de utilidad para llevar a cabo su objetivo. ¿Nos puede compartir qué más dicen estas notas que encontraron ustedes? No puedo porque son de carácter reservado, son parte de la investigación. Si me lo permite, en su momento, cuando ya se determine por respeto a la investigación, y por supuesto, recordemos que es una investigación que sucede en un recinto federal, si bien no es un delito federal, también la Fiscalía General de la República determina el curso que deben seguir las investigaciones, y no quisiéramos entorpecer o contaminar con nuestras declaraciones o entrevistas las posibles actuaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Cuántas notas son? Son pedazos de papel, son hojas, notitas. Que estaban en su mochila. Sí. Gracias. Por otra parte, Presidenta, si me permite regresar al caso de estos agentes. Obviamente la investigación continúa. La Fiscalía del Estado de México llegó primero, inicia esta investigación. Por ser en un lugar federal, la Fiscalía General de la República asume también la investigación, y en el momento que pueda darse más información se dará. Por el momento, pues, continúa todavía, y hay pues información reservada por el motivo de la investigación. Presidenta, por otra parte, si me permite, regresando al tema de estos dos agentes norteamericanos que fallecieron lamentablemente en el estado de Chihuahua, todo indica, aunque usted nos comenta que continúa la investigación, todo indica que el estado de Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional al permitir el acceso, haya sido para que, dicen ellos que para entrenamiento de agentes en el manejo de drones. ¿Cómo se procede en ese caso, Presidenta? Pues es lo que está revisando la Fiscalía General, y también en el ámbito de la ley, pues las autoridades correspondientes. La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos, están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada, y está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. Y la tercera es que no está permitido operaciones conjuntas en tierra. Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra. De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También el Senado de la República pues participa en estos temas, porque son en el Poder Legislativo quienes son los responsables de velar por la relación internacional. Eso en el caso del gobierno de Chihuahua. En el de los Estados Unidos, ¿qué sería un extrañamiento? ¿Qué sería en caso de comprobarse, Presidente?
Pues una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, pues sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio, pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional, que por lo demás se trabaja muy bien con el gobierno federal. O sea, se ha entendido cuál es la colaboración, cuál es la coordinación, hay comunicación y se trabaja muy bien. Este caso, pues sí es un caso que pues sale fuera del ámbito de la coordinación que se tiene hasta ahora y entonces tendría que pedirse explicaciones a la Embajada de los Estados Unidos en México y también, pues obviamente, al Estado de Chihuahua. Si me permite rápidamente regresar al tema de Teotihuacán, se me está olvidando. ¿Habrá una campaña para borrar este incidente? Pues digamos que borrar no se puede. Diariamente entran, no sé si tienes el dato, Claudia, de cuántas personas entran a los sitios arqueológicos de nuestro país. Pues son cientos de miles o decenas de miles diariamente entran y tienen toda la seguridad, incluso, bueno, en la zona Maya, con el Tren Maya se rehabilitaron y se restauraron muchas de estas zonas, tienen los llamados centros de atención a visitantes, los CATVIS, que ahora tienen una entrada mucho más amigable al turista para que puedan entrar. Se está haciendo un arreglo especial en Teotihuacán para poder acceder y en otros sitios arqueológicos. Entonces, evidentemente, toda la campaña relacionada con la no portación de armas de fuego, la parte de seguridad, pero también de comunicación, lo que se hace con sí al desarme, sí a la paz, de recuperar armas de fuego en vez de o a cambio de dinero, pues es muy importante. Y sobre todo lo que estamos haciendo, que es la campaña de construcción de la paz, que se desarrolla todos los días. Este episodio pues tiene que ver con una persona que pues tenía problemas psicológicos y que de alguna manera estaba influida por acciones que se realizaron en otros países. Y ahí sí es muy importante fortalecer los valores nuestros, porque esto no ocurría en México, no había ocurrido nunca. Entonces el fortalecimiento de los valores desde las escuelas y la sociedad, porque es una tarea del gobierno, pero es una tarea de madres y padres de familia, de la sociedad en su conjunto, de estar cerca siempre de nuestros familiares y ver si tienen algún problema, poder acceder a un apoyo que pueda brindar el gobierno o al apoyo de la propia familia. Esto tiene que ver con lo que vamos a presentar mañana, del fortalecimiento de, le llamamos el ABC de los sentimientos, ya se los avancé, que hemos venido trabajando, que ya mucho de ello está realizándose y que lo vamos a fortalecer. Y la campaña de valores, de nuestros valores como mexicanas y mexicanos, de fraternidad, de solidaridad y de alejar siempre de actividades violentas y de cercanía de la familia con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que cualquier situación que veamos podamos apoyar a cualquier persona. Muchas gracias. Gracias. Sobre el tema, ¿qué horas son ya? Bueno, vamos a tomar 2 preguntas. A ver el compañero está atrás para que no digan que no damos la palabra. Acá atrás, sí. Gracias, presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Me gustaría preguntarle a los asistentes en torno a esta facilidad con la que el atacante pudo conseguir parque. No la pistola puede ser ya histórica o es muy vieja, de acuerdo a las declaraciones del fiscal. ¿Cómo puede conseguir parque tan fácilmente y sobre todo parque que es, o estos cartuchos pues, que son de servicio activo de la policía?
¿tuvo alguna relación con policías que le pudieran facilitar el acceso a este tipo de armamento? Hace menos de 23 horas sucedieron los hechos. Estamos llevando a cabo los datos de investigación correspondientes. Cualquier afirmación sería especulativa y sería apresurada. Son cartuchos de fabricación nacional, son cartuchos que rayan en la línea de los reservados para uso del exclusivo de las Fuerzas Armadas y de uso policial civil. Entonces, bajo este contexto, especulando, pues la fuente de adquisición pudiera ser diversa, desde un mercado informal de algún tipo, que es informal, ¿no? O un mal elemento que se las facilitó, que es posible. Entonces, pero esto es motivo de la propia investigación. Perdón, fiscal, usted dice que no se puede conocer declaraciones de esta persona porque evidentemente ya falleció, pero ¿cómo entonces usted establece que era una persona enferma mentalmente? Es decir, tampoco se puede establecer esa situación porque no se le hicieron los exámenes adecuados. ¿Con base en qué nos dice que es una persona perturbada o que tuvo esta enfermedad mental? Y la segunda pregunta, si me lo permite, ¿hay indicios de alguna colaboración adicional con algún grupo, con alguna persona o algún grupo que tenga esta idea o una ideología semejante? Los perfiles psicológicos de un activo del delito, en este caso, no necesariamente surgen a partir de una entrevista con la persona. Pueden sugerir de documentales, testigos, referencias indirectas, entorno familiar, modo de vida. Entonces, hasta este momento, lo que tenemos nos permite establecer que esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, toda vez que en algunos fragmentos que por ahí tenemos hacía alusiones a que recibía órdenes insisto, de alguna entidad que no es de esta tierra y sin especificar cuál. Entonces, dicho esto, pues esa motivación sale de lo normal y se podría considerar una entidad con alguna perturbación, un sujeto con alguna perturbación, pero insisto, es sujeto de dictámenes profesionales que sería un poco apresurado darlos en este momento y sería más responsable que los peritajes y los expertos en psicología, en impresión psicodiagnóstica y todas las disciplinas que existen en la materia, porque existen, emitan sus comentarios. La segunda pregunta no la registré correctamente. Sí, que si hay relación de esta persona con algún grupo o alguna secta o algún, organización que pudiera estar relacionada con o tuvieran esta mentalidad para cometer actos agresivos como esto. Bueno, tiene sus motivaciones interiores. ¿Por qué? Porque las hace manifiestas en su vestimenta, las hace manifiestas con ciertas simbologías y analogías con hechos que sucedieron en otras latitudes, en otro momento y por otras personas. Entonces, más allá de que tenga una colaboración, tiene una inspiración de él para cometer estos hechos o un convencimiento interior de que está haciendo esto porque es una especie, insisto, incluso hay una expresión que se usa en el mundo criminal y psicológico, que es el copycat, ¿no? El copycat, pues es eso, es una repetición de patrones, ¿verdad? Y estimamos, insisto, de manera indiciaria que esto pudo suceder, no estamos concluyendo nada, pero que tuvo algún tipo de apoyo, no, ninguno. ¿Y por qué lo sabemos? Porque él mismo manifiesta en esos pedacitos muy pequeños de papel que actuó solo, que actuó porque se lo dictaba alguien, entonces que no tiene ningún tipo de ayuda externa y eso lo tenemos ya en carpeta de investigación. Gracias. Presidenta, el embajador norteamericano… Es importante para que lo conozcan todos. La Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de la República, obviamente, en las pertenencias que tenía él, en su domicilio, todas esas investigaciones continúan. De las evidencias que se tienen hasta ahora, de lo que encuentran que él tenía, que él portaba, y las investigaciones son las conclusiones que se tienen hasta ahora. Pero las investigaciones siguen.
en el lugar donde vivía, qué documentos tenía, etcétera, para poder aportar más información. Y por supuesto, en el momento que la investigación lo decida pertinente, tanto la Fiscalía General de la República como el fiscal del Estado se dará a conocer la información. Presidenta, usted mencionó que es un hecho inédito, no lo habíamos visto nunca en México, y que hay seguridad en pues los sitios arqueológicos. La Embajada norteamericana emitió una alerta a sus ciudadanos por este acontecimiento. ¿Lo considera usted pertinente o cree que fue, pues digamos, un poco exagerado por parte de la Embajada el emitir una alerta así que sabe perjudicaría al país en materia de turismo y sobre todo con miras al Mundial que se acerca ya? Bueno, ellos tienen sus protocolos para poder marcar estas alertas. Es seguro estar en México, tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas, visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer pues es un episodio aislado que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? Pues tomar las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así, pero es evidentemente, todos lo sabemos, todos los mexicanos, pues que es una situación que no se había presentado previamente. Hay que hacer las investigaciones para saber qué motivó a esta persona a hacer lo que hizo, y en todo caso, pues todo lo que tiene que venir asociado a una vez que se presenta un hecho así, que tiene que hacer la autoridad y la sociedad en su conjunto. Presidenta, y precisamente en este sentido, preguntarle qué garantías ofrece México a los visitantes extranjeros que llegarán en las próximas semanas ya para asistir a los Juegos del Campeonato Mundial de Fútbol. Todas las garantías. Y hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el Mundial. Ayer estuve con FIFA, estamos analizando con la jefa de gobierno, después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el gobernador de Jalisco y de Nuevo León, pues todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar. La jefa de gobierno ha hecho un extraordinario trabajo en lo que tiene que ver con movilidad, con acceso al lugar, con mejora urbana, y nosotros estamos apoyando. Entonces, derivado del partido que hubo de México-Portugal, pues se encontró que, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en entrar al estadio. Entonces, en la reunión está el estadio, la presencia del estadio, Ciudad de México, Estadio Azteca, Estadio Ciudad de México, está la FIFA, su representación, hay una representación directa que viene directamente del presidente Infantino de la FIFA, está el equipo de la jefa de gobierno y está nuestro equipo para poder garantizar desde la seguridad hasta el acceso al estadio y todo lo que va a haber alrededor del Mundial, el FIFA Fest que va a ser en el Zócalo, en fin, tenemos varias reuniones para poderlo garantizar y de la misma manera en Guadalajara y en Monterrey. Entonces es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que además pues el turismo en México no ha tenido nunca ningún problema. El episodio de ayer pues nos llama la atención para fortalecer la seguridad, particularmente en sitios arqueológicos. Presidenta, si me lo permite, le podría hacer una pregunta al secretario de Seguridad en torno a los decomisos que han realizado de gasolina. Llama la atención, por ejemplo, en la detención del buque Challenger en Matamoros en 2025, 10 millones de litros que se iban a distribuir de manera ilegal dentro del territorio nacional. ¿Cómo es la logística para estas distribuciones? Habría que pensar en empresas enormes de transportadoras de pipas y además la Secretaría de Seguridad ha hecho una importante cantidad de decomisos de estos autotanques. Preguntarle en concreto cuántos autotanques se han decomisado en el último año de este tipo y dónde están esos autotanques, están resguardados.
En estos días va a dar una conferencia de prensa la Secretaría de Seguridad junto con la Fiscalía sobre estos temas, sobre este tema en particular, del contrabando de combustible. Entonces, si nos permiten que en esta conferencia pues se pueda dar las respuestas a todos estos temas. Ha habido detenciones muy relevantes y tienen preparada, ¿no? Mañana es la conferencia. ¿Quieres comentar? Como saben, este tema ha sido prioritario para la Presidenta de México. En las últimas 72 horas se han desarrollado varias detenciones y operaciones, incluyendo más de 20 cateos, con la Fiscalía General de la República en diferentes entidades del país. Por instrucciones de la Presidenta, mañana vamos a dar conferencia a mediodía con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad para poder precisar todos estos temas. Muchas gracias, presidente. A ver, vamos a una más, si les parece. Vamos sobre el tema, si les parece, y en otro día la compañera que desde hace rato. Muchísimas gracias, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Con respecto a todo seguridad que se tiene que realizar en todos estos sitios arqueológicos, va a ser a nivel nacional en todos los sitios. Se montarán, en algún momento se está pensando en montar estos arcos que detectan determinadas armas, y si en algún momento se ha estado pensando en una estrategia para a todos los turistas, porque esta persona ya nos comentaban, vivía aquí en México, pero en algún momento se hará algún análisis a las personas a nivel internacional, es decir, su acceso a nuestro país será más controlado hacia los turistas, o se va a mantener esta seguridad. Lo que existe se va a mantener. Okay. Lo que tenemos que analizar, como bien dice el fiscal del Estado de México, pues esto ocurrió hace menos de 24 horas. Nosotros por transparencia tenemos que informar, por ser un hecho pues que nos duele a todos. Entonces tenemos que informar y seguir trabajando, tanto en el tema de la investigación, que están encargadas las fiscalías, como en el fortalecimiento de la seguridad para turistas y para mexicanos y mexicanas, como lo hemos venido haciendo, y particularmente en sitios arqueológicos. Pero no por esto vamos ahora a generar algo extremo, ¿no? Pero tenemos que estar atentos a una situación que no se había dado en México y que al haberse dado, pues tenemos que revisar tanto temas de seguridad como otros temas, que también cómo es que hay esta influencia del exterior en nuestro país, y qué tenemos que hacer para evitar o prevenir cualquier acto de este tipo. Con estos acontecimientos que se dieron, ¿qué tiempo va a estar cerrada la zona arqueológica de Teotihuacán? Y también, pues, no nada más se afecta al turismo, sino también los comerciantes. Más o menos, ¿cuántas? El día de ayer, no sé si tienen una contabilidad de cuántas personas fueron las que se tuvieron que desalojar, entre turistas, personas que trabajan ahí. Mañana mismo se va a abrir la zona arqueológica. Mañana se abre. Sí, okay. Con el reforzamiento de la seguridad. Sí. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Presidenta. Bueno, la última y nos vamos. La última. A ver la compañera, que hace mucho que no pregunta. Buenos días, presidenta. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Esta zona arqueológica es la segunda zona más visitada del país. ¿Cómo
o cuáles serán los trabajos que ustedes implementarán para recuperar la confianza no solamente de México, sino de todos los Hay confianza en México, extranjeros porque que se tienen decir aquí? que no hay confianza, pues claro que no. Hay confianza en nuestro país. Fíjense, a Teotihuacán entran 3 millones de personas. Y ahora la Secretaría de Cultura está trabajando para mejorar la experiencia del visitante en Teotihuacán y también, pues obviamente, la seguridad la vamos a reforzar. Pero hay confianza en México. Esta situación, pues es una situación que todos lamentamos y que hay que reforzar medidas y también, pues, analizar qué fue lo que pasó con esta persona, de dónde vino esta influencia, si es un caso particular por la situación psicológica de la persona o hay mayor influencia, en fin, otros temas que es importante que como sociedad, porque no solo es el gobierno, tenemos que analizar. Finalmente, Presidenta, una vez que ya se tiene la fecha para sentarse a platicar el tema del TEMEC, ¿cómo se llega o cómo llega México a estas negociaciones? Bueno, hay mucha coordinación. El secretario Marcelo Ebrard y su equipo van muy seguido a Washington. Ahora vino el embajador Greer a México, lo recibí el día de ayer. Hablamos pues de distintos temas relacionados con tanto los aranceles que tenemos ahora como la visión de largo plazo del tratado. Es muy importante que digamos que coincidimos en la importancia de mantener el tratado. Ellos tienen diversas observaciones, quieren fortalecer las reglas de origen, como lo he mencionado varias veces, y nosotros tenemos interés, pues que en el caso del acero y los vehículos y el aluminio, pues disminuyan esos aranceles que tenemos hoy. Entonces, hablamos de diversos temas y ellos siguen trabajando, son varios días y van a seguir trabajando. La siguiente vez pues van a ir a Washington y como lo mencioné ayer al equipo del secretario Ebrard, se incorporan otros 3 compañeros que nos van a ayudar a enriquecer este equipo. Le agradezco, Presidenta. Gracias. Buen día. Vámonos. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos, vamos a ir a Veracruz en un ratito y nos vemos mañana. Gracias. A las 6:30 por ahí. Sí. Gracias a todas y a todos. Buen día.